Hola, muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos transmitiendo a través de esta plataforma un mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es José Luis Vidal, del Ministerio Apostólico Padre de Multitudes. Estamos aquí en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo una vez más un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje en el cual Dios va a estar hablando a través de este medio, a través de esta plataforma aquí en Buenos Aires, para poder estar en comunión con el Señor, para poder estar en este tiempo devocional con Él, para poder conocer, ¿sí? Conocer cada día más de Él. Amén. Saludo y bendigo su vida en esta mañana. A todos aquellos que van a estar conectándose o que van a estar viendo y escuchando este mensaje, le animo a que lo pueda compartir, ¿sí? a su grupo, a su estado allí, para que podamos compartir, ¿sí? La palabra de Dios con todas las personas en este tiempo en el cual están necesitadas de Dios. Amén. Aquí en Buenos Aires estamos transmitiendo, ¿sí? Para poder establecer esa relación con el Padre. Amén. Dios nos anhela allí que estemos en comunión con Él, nos anhela que podamos establecernos en su presencia, que podamos tomarnos de su presencia, que podamos estar en su presencia. Así que yo le animo en esta mañana que usted pueda enfocar su mirada a Él, ¿sí? Que usted pueda volver su mirada a Él. No sé qué situación en cual usted se está encontrando en este tiempo, yo le animo, ¿sí? Que como cada vez que estamos transmitiendo, que la única solución, ¿sí? Que puede encontrar en este tiempo a su necesidad es Jesucristo. Amén. Y a través de Él usted puede satisfacer esa necesidad espiritual, esa necesidad en la cual Dios quiere suplir. Amén. Quiere suplir. Tal vez el hombre, ¿no? Por lo general siempre está buscando satisfacer esas necesidades en otras cosas, ¿no? Puede ser material, puede ser tal vez sentimental, o tal vez pueda ser cualquier situación en la cual nosotros que por ahí creemos, ¿no? Que eso puede llenar ese vacío o esa necesidad espiritual. Amén. La palabra de Dios dice que el único que puede llenarlo todo es Jesucristo. Amén. Solamente Él puede estar en el corazón y hacer que esa persona pueda sentirse dicha, ¿sí? Pueda sentirse bendecida, pueda sentirse realmente realizada. Amén. Cuando el Señor entra en la vida de alguien, cuando el Señor entra en el corazón, esa persona, ¿sí? Esa persona no vuelve a ser la misma. Amén. Claro, pero tenemos que dejar, ¿sí? Dejar que Él entre, dejar que Él empiece, ¿sí? A hacer la obra en nuestra vida. Amén. Así que antes que nada vamos a orar. En esta mañana vamos a orar para presentar este tiempo al Señor, que podamos estar atentos, ¿sí? A lo que nos quiere hablar en esta mañana, que va a ser de bendición para su vida, para el cuerpo de Cristo, que va a ser una dirección correcta para nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias en esta mañana. Dios mío, como cada vez que podemos transmitir a través de esta plataforma del Facebook, Señor amado, o a través de los medios de comunicación, a través de todo este tiempo, Señor, en el cual estamos compartiendo, Señor, de tu palabra, compartiendo el pan, sí, Señor amado, para satisfacer esa necesidad en la cual las personas están atravesando en este tiempo. Y entendemos, Señor, que la única solución que hay es poder entender tu palabra, poder entender tu amor, poder entender el plan eterno en el cual tú has trazado a través de todos los tiempos, Señor amado, para que podamos encontrarnos de nuevo contigo. Señor, gracias en esta mañana por todos aquellos que están allí, que van a estar conectándose o viendo esta transmisión. Que tú lo estés bendiciendo en esta mañana, que puedan entrar en este tiempo contigo, Señor, de comunión, que puedan establecerse, Señor amado, en tu presencia, que puedan tomar, Señor amado, esta palabra en su corazón
y que pueda dar fruto al 100 por 1. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que uses mi vida como un canal que tú fluyas, en el cual tú hables, que seas tú hablando, Dios mío, a través de mi boca, que seas tú usando mi vida como una herramienta en tus manos, para que todas las personas que están allí, viendo y escuchando este mensaje, puedan ser libertadas, puedan ser sanadas, puedan ser llevadas, Señor amado, al conocimiento de Jesucristo, a ese varón perfecto, Señor, en el cual todos tenemos que alcanzar, llegar a ser en semejanza de ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, liberta al cautivo, da vista a los ciegos, oído a los sordos, que los caminos se enderecen, que lo que estaba torcido vuelva a su normalidad, que lo que estaba, Dios mío, tal vez muerto, resucite en esta mañana, en el nombre de Jesús, que todo lo que estaba detenido empiece a movilizarse en el nombre de Jesús. Señor, restaura los hogares, restaura la familia, restaura cada corazón esta mañana a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te damos el honor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das cada mañana, Señor, de poder despertar, levantarnos y disfrutar del día, Señor amado. Bendice, Señor amado, este tiempo, bendice esta transmisión. Señor, llena los corazones con la paz de Jesucristo, llena, Espíritu Santo, con el conocimiento de la verdad que es tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, papá. Amén y amén. Aleluya. Bendito es el Señor, ¿sí? Bendito es el Señor. En esta mañana estamos, como cada vez que transmitimos, ¿sí? Un mensaje de parte de Dios, un mensaje para poder conocer más al Señor. Amén. Los días miércoles estamos hablando sobre la salvación, ¿sí? Sobre el plan eterno, ¿sí? En el cual Dios trazó, ¿sí? Ya en la eternidad, ¿sí? Esta oportunidad de que el hombre pueda volver, ¿sí? A Dios. Amén. Como siempre le decía, ¿sí? El hombre tomó decisiones equivocadas allí en el huerto, ¿sí? Desobedeciendo una orden de Dios, ¿sí? En el cual Dios le había dicho al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de ese árbol, ¿sí? Iba a morir. Amén. El hombre, por lo general, ¿no? Cometió esa equivocación, ¿sí? O sea, hizo lo que Dios le dijo que no haga. Amén. Entonces eso habilitó que su relación con Dios, ¿sí? Se moría, ¿sí? Si bien la muerte, como siempre le decía, la muerte es una separación, ¿sí? El hombre fue separado, ¿sí? Fue separado a través del pecado, a través de la desobediencia, ¿sí? De Dios. Amén. Su espíritu, ¿sí? Se apagó, su espíritu se murió, su espíritu llevó a una letalidad, ¿sí? O sea, se letargó, o sea, se dormició, ¿sí? O sea, se apagó la relación con Dios, ¿sí? Y a partir de ese entonces el hombre empezó a vivir a través de su vida almática, ¿sí? A través de los sentimientos, a través de los pensamientos y a través de las decisiones y la voluntad, ¿sí? En el cual, llevada, ¿sí? A través de toda esa desobediencia, ¿sí? Hizo que el hombre se fuese alejando cada vez más de Dios. Entonces el Padre, ¿sí? Ya había ejecutado de eternidad ese regreso para que el hombre podía volver a su estado original, ¿sí? Que es a la semejanza e imagen de Él, ¿sí? Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces tenemos, ¿sí? Impreso, así, por así decirlo, esa esencia de Dios en nosotros. Amén. Que no se pierde, o sea, la imagen que tenemos, ¿sí? No se pierde. Lo que se ha perdido fue la semejanza, ¿sí? Lo que se ha perdido es esa relación, ¿sí? Esa relación que teníamos con Dios. Amén. Y solamente la pudo suplir el Señor a través de su Hijo, ¿sí? A través de Jesucristo. Es el único camino, ¿sí? La única verdad, la única vida en el cual nosotros podemos acceder, ¿sí? A través de Él, a través de Él al Padre. Amén. Así que en esta mañana yo le animo
en este día que usted pueda enfocar su mirada en Jesucristo. Amén. El autor y consumador de nuestra fe, dice allí en Hebreos, ¿sí? Él es el autor y consumador de nuestra fe, en el cual ha puesto los ojos en Él, podemos, ¿sí? Podemos encaminar nuestra vida hacia Dios. Amén. ¿Cuál es el objetivo de la salvación? Es que usted y yo podamos volver de donde salimos, ¿sí? Que es de nuestro Padre. O sea, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ¿sí? Aceptamos a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente se activa en nosotros, ¿sí? Ese espíritu otra vez en relación con Dios. Amén. Y a través de esa relación con Dios empezamos a vivir la vida cristiana. Amén. La vida en Cristo, la vida nueva, ¿sí? El nuevo hombre según Dios. Amén. En el cual todo ese trayecto lleva toda la vida del cristiano. Amén. La salvación es perfecta, es de Dios. La salvación es un objetivo de Dios, ¿sí? Dentro del plan eterno. Amén. En el cual Él le plació y fue suficiente para Él a través de Jesucristo redimir, ¿sí? Redimir no solamente al hombre, sino a toda la humanidad. Amén. Claro, pero el hombre, como yo le digo, ¿sí? El hombre sin Dios, el hombre sin el conocimiento de la verdad, el hombre sin rendirse, sin humillarse delante de su Creador, jamás va a poder volver a ser esa persona o ese hombre o esa mujer que Dios ya determinó que sea. Amén. La única barrera que tenemos de poder desarrollarnos como hijo de Dios, como cristiano, es vivir, ¿sí? Vivir una vida en Cristo. Amén. Vivir una vida en Cristo. O sea, cuando dice la palabra que cuando nosotros aceptamos a Cristo somos nueva criatura, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. O sea que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, empieza una nueva etapa en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Claro, pero cuando venimos al Señor, amén, venimos al Señor en un estado totalmente desordenado y totalmente en un caos, ¿sí? Así como pasó allí en Génesis, ¿no? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Así llegamos, ¿sí? Así llegamos al camino del Señor. Entonces Él tiene que empezar a ordenar, a acomodar todo lo que el hombre estaba en desorden. Amén. Vemos allí en la creación que Dios se tomó el trabajo de 6 días en restaurar toda esa creación. Amén. Y cada día fue mandando una orden explícita, ¿sí? Una orden implícita en el cual hágase, ¿no? Hágase. Entonces allí el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de Dios. Escúcheme, esta mañana quiero hablar sobre eso. El Espíritu de Dios fue el que más trabaja, o el que más trabaja, ¿no? O trabajó, por así decirlo, de la Trinidad. Amén. El Espíritu Santo siempre se mantuvo en estado activo, ¿sí? Activo, o se dice que él se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? O sea que Él estaba esperando, ¿sí? Una orden implícita del Creador. ¿Amén? Entonces el Espíritu es el que hace la obra en el cristiano, ¿sí? En el creyente empieza, ¿sí? A ordenar, empieza a hacer el trabajo de adentro hacia afuera, ¿sí? De adentro hacia afuera, para que ese hombre llegue a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿no? Esa es la semejanza que tenemos que alcanzar a ser. Igual a Jesús, ser como Jesús, ¿no? Esa mente de Cristo, poder vivir la vida en Cristo como Él vivió aquí en la tierra. Amén. Él vivió aquí en la tierra en total seguridad, con relación con el Padre, hacía tremendas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con Él y Él tenía autoridad del parte del Padre, y allí vemos que eso mismo tiene que suceder en nosotros. El Espíritu Santo es el que va a estar ayudando inmediatamente desde que nosotros nos convertimos a Cristo, desde que nosotros aceptamos a Cristo. El Espíritu Santo empieza a ordenar, ¿sí? A ordenar nuestra vida, amén, a ordenar nuestros sentimientos, a ordenar nuestra mente, a ordenar nuestras voluntades, ¿no?
justamente el mayor problema que tenemos los seres humanos es con el alma. Amén. Es el alma el cual tiene que estar siendo restaurada, siendo sanada, siendo libertada, ¿no?, de ciertas cosas, de ciertos pensamientos, de ciertos sentimientos que están llevados, ¿sí?, a no precisamente agradar a Dios, sino agradar humanamente al hombre, ¿no? Vivir una vida en la carne, vivir una vida en la fuerza natural. Amén. Cuando en realidad tenemos que vivir en la vida del Espíritu, ¿sí? ¿Y qué es vivir la vida en el Espíritu? Es dejar que el Espíritu Santo, es dejar que el Espíritu de Dios trabaje, ¿sí?, trabaje en nuestra vida, trayendo un ordenamiento, ¿sí? El ordenamiento es parte del proceso en el cual usted y yo estamos atravesando durante toda nuestra vida aquí en la tierra. Amén. Todos tenemos cosas que arreglar, todos tenemos cosas que hemos hecho mal, ¿sí? Hemos hecho muchas cosas que a Dios no le agradan. Amén. Eso no tiene que ver con que usted se ha convertido a Cristo y bueno, ya está, ya pasó. No, amado, las consecuencias muchas veces, dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar, ¿sí? O sea que muchas personas dentro del cuerpo de Cristo y busca explicaciones, ¿no? ¿Y por qué me pasan ciertas cosas? ¿De por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y tal vez no se acuerda, ¿sí?, qué es lo que ha estado sembrando, o tal vez no piensa que porque se ha convertido a Cristo esas consecuencias no le pueden alcanzar. Amén. Sin embargo, en Cristo nosotros tenemos que volver a empezar a sembrar, ¿no?, a sembrar lo correcto, ¿sí?, a sembrar lo que a Dios le agrada. Amén. Cuando usted y yo empezamos a sembrar lo correcto, cuando usted y yo empezamos a obedecer a Dios, ¿sí?, en lo que la palabra de Dios me está enseñando, entonces empezamos a ordenar, ¿sí?, lo que estaba desordenado. Amén. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Yo le estaba enseñando en este tiempo sobre la salvación. ¿Por qué? Porque es importante entender que si nosotros aceptamos a Cristo, ¿sí?, si bien dice la palabra que lo viejo pasó, lo nuevo es nuevo, o sea, todo hecho nuevo, pero en esa nueva creación, en esa nueva etapa, en ese nuevo nacimiento que ocurrió en nuestra vida a través de aceptar a Cristo, a través de arrepentirnos de nuestros pecados, a través de empezar a congregar en una casa, estar en relación con un padre de fe allí en la casa, eso a mí me lleva a poder ordenar mi vida. Amén. Ninguno de nosotros podemos vivir una vida en Cristo lejos, ¿sí?, lejos de la iglesia, lejos de la casa de Dios, lejos de estar en contacto con ese pastor o ese apóstol en el cual Dios ya determinó para nuestro crecimiento. Amén. Si usted no tiene esa vida de cuerpo, si usted no congrega, si usted dice, bueno, yo acepté a Cristo, yo ya está, ya acepté a Cristo, ahora me voy a mi casa, no empiezo una vida, no, recién comienza todo, ¿no? Cuando usted acepta a Cristo es cuando recién comienza, es como un nuevo nacimiento, como dice la palabra, empieza a vivir una nueva etapa en su vida, pero esa nueva etapa en su vida, así como un bebé, ¿sí?, cuando nace allí el bebé está continuamente dependiendo de ¿quién? De los padres, amado. Un bebé necesita de los padres, ¿no? Porque si ese bebé no está en contacto con los padres, si los padres no lo nutren, si los padres no lo alimentan, si los padres no lo cambian, si los padres no lo bañan, ¿no?, y no le enseñan, o esto o lo otro, ese bebé no va a tener mucha vida sana, amado. Entonces el primer contacto que tenemos, ni bien nacemos, es con nuestros padres, ¿sí? Y lo mismo pasa en la iglesia cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo, dice la palabra, somos nueva criatura, somos nueva creación, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero ahí nos agarra, nos pone el Señor en una casa, en una iglesia, en unos padres, ¿no? En unos padres en el cual allí ellos, ¿sí?, a través del Espíritu Santo, a través de Dios, empieza a alimentar nuestra vida, a vestirnos, a bañarnos, ¿no?, con la palabra tiene que ver con ese baño, con el lavamiento, ¿no?, que necesitamos estar restaurados, regenerados, ¿sí?, limpios,
santificados, buenos y útiles para el Señor. Entonces los padres, ¿sí? En este caso los pastores o los apóstoles de una casa, de una congregación, son los que tienen, ¿sí?, la responsabilidad de parte de Dios de poder llevar a ese niño, ¿no?, espiritual que ya está naciendo a ser un hombre o una mujer de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la meta? Es que ese hombre, esa mujer de Dios sea productivo, ¿sí? Sea productivo en el camino del Señor. Amén. Usted como padre, si usted tiene hijos, ¿sí?, biológicos, usted va a querer que sus hijos alcancen tal vez lo mejor, ¿no? Usted va a querer que ellos tengan un buen estudio, ¿sí?, que puedan ser profesionales tal vez de alguna actividad o algún oficio, ¿no? Y usted como padre va a proveer, ¿sí?, va a proveer para que ese niño o ese joven o ese adolescente, ¿no?, que está allí en la casa pueda alcanzar una madurez, pueda desarrollar carácter, pueda llevar a tener una vida como a Dios le agrada. Amén. Entonces, en el camino del Señor, en la iglesia, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor, necesitamos ser transformados, ¿sí? Nosotros vamos a ser cambiados a esa imagen y semejanza de Cristo. Amén. Y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo, pero ¿a través de quién? A través de los padres, a través de la iglesia, amado. ¿Sí? A través de la iglesia. Y este tiempo tenemos que empezar a entender que si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted no puede estar separados, ¿sí?, separados del cuerpo de Cristo, separados de la casa de Dios, ¿sí? Si bien hoy aquí en Buenos Aires no podemos congregar físicamente, pero podemos entender que cuando se habilite, ¿sí?, se habiliten las congregaciones, se habiliten las reuniones, porque eso tiene que pasar. No podemos vivir todo el tiempo encerrados, todo el tiempo así, ¿no?, sin congregar. Ya hay lugares, por ejemplo en Mendoza, donde nosotros tenemos la casa paterna, ¿sí?, allí la casa apostólica de Manuel de la ciudad, nuestro padre de fe, el pastor Jairo, la pastora Gabriela Muñoz, ya hace tiempo que están haciendo reuniones allí, cultos, ¿sí?, enseñanza y todo eso, con personas, ¿sí?, hasta 30 personas pueden congregar, ¿sí? Y lo mismo va a pasar aquí en Buenos Aires, ya en cualquier momento van a permitir, ¿sí?, ese regreso a la iglesia. ¿Amén? Entonces en todo este tiempo usted tiene que aprovecharlo, ¿sí?, escuchar, ¿sí?, este mensaje en el cual estamos transmitiendo, porque usted tiene que empezar a entender que la iglesia no es solamente, ¿sí?, no solamente es ir a pedir, ¿no?, a pedir por mis necesidades, a pedir por mi familia, a pedir por las situaciones que estoy atravesando, que es correcto, sí, uno tiene que pedirle a Dios, porque dice la palabra que si nosotros no le pedimos a Dios, aquí le vamos a pedir, ¿verdad? Pero la iglesia no es solamente ir a pedir, la iglesia es un lugar en el cual tiene que ser nuestra casa, amén, tiene que ser nuestro lugar de desarrollo, nuestro lugar de crecimiento, nuestro lugar en el cual estamos equipándonos, ¿sí?, para desarrollar y vivir una vida en Cristo. Usted no puede vivir una vida en Cristo si no está relacionado, ¿sí?, a esa casa, a ese padre de fe en el cual Dios estableció para su vida. Amén. Los hijos, ¿sí?, los hijos naturales, los hijos biológicos, no pueden rechazar a los padres. ¿Los pueden rechazar? No, porque ellos no tienen, o sea, un bebé, ¿qué decisión puede tener? ¿Sí? A tan temprana edad, tan temprana crecimiento, tan temprana luz que dio a luz, ¿no? ¿Qué decisión puede tener? Más que llorar cuando tiene hambre, más que llorar cuando tiene sueño, más llorar cuando está sucio, ¿no? Necesita ser cambiado. Entonces depende totalmente de los padres. ¿Amén? Entonces los hijos están en manos de los padres. Y nosotros como padres tenemos que entender eso también. Amén. Que los hijos están despertando esa necesidad para que nosotros podamos suplirla, ¿sí?, en el espíritu, ¿verdad? Suplir con la palabra de Dios, suplir con la enseñanza, con la instrucción, ¿sí?, con todo esto que estamos haciendo en este tiempo. Amén. Entonces tenemos que volver a recapacitar, ¿sí? La iglesia hoy, ¿sí?, la iglesia hoy, estamos atravesando este tiempo de transición, por así decirlo,
en el cual el Señor ha estado o está trabajando, ¿sí? En la iglesia. Amén. Él quiere hacer de la iglesia lo que pensó del principio que sea la iglesia, ¿no? Un lugar de encuentro con Él, un lugar de restauración, un lugar donde se encuentra allí todo lo que necesita el verdadero Hijo de Dios, el cristiano, que ha aceptado a Cristo para poder crecer y alcanzar todo el propósito en el cual Dios estableció la eternidad para su vida. Amén. Usted y yo le decía los otros días que no somos, somos eternos, tenemos un espíritu que es eterno, un alma que es eterna, ¿sí? y nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. Nuestra vida tiene que estar centrada en el plan de Dios. Amén. Si su vida no está centrada en los planes de Dios, entonces está viviendo una vida errada. Usted me puede decir, sí, yo tengo estudios, yo tengo una profesión, yo tengo un oficio en el cual a través de ello me gano mi sustento, alimento a mi familia, pago mis gastos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero el plan original, el plan eterno de Dios, es que usted haga lo que Dios estableció en la eternidad en su espíritu, ¿no? Dice la palabra que ya nos equipó en la eternidad para cumplirlo aquí en la tierra. Él ya nos puso, ¿sí? En nuestro espíritu, en nuestra esencia, en nuestro ser, ¿sí? Esa coordinada, ¿cómo puedo decirlo? Ese chip, por así decirlo, ¿no? Ahorita famoso la palabra chip, que nos ha puesto el Señor, ¿sí? En el cual un software, ¿no? Un orden, ¿sí? Un ordenamiento, como es una computadora, ¿verdad? En el cual tenemos que funcionar, ¿sí? Funcionar en ese plan en el cual la diseñó el Señor. Amén. Usted ya veníamos equipados. Claro, por culpa del pecado, yo le explicaba, hemos perdido, ¿sí? La brújula, hemos perdido la dirección, pero cuando aceptamos a Cristo, empezamos a centralizar nuestra vida en el propósito de Dios. Amén. Entonces entramos, ¿sí? Y como yo le decía, cada uno de nosotros venimos a Cristo en un momento de desesperación, en un momento de necesidad, en un momento en el cual nos iban mal las cosas, porque ¿quién fue a la iglesia estando en una situación, no sé, alegre, en una situación todo realizado? Nadie, amado, todos llegamos a las pies del Señor, lamentablemente se fue así, porque si no hubiese sido así, jamás hubiésemos ido a los pies del Señor. Amén. Entonces vemos también que la mano de Dios en la adversidad fue la que llevó a nosotros a humillarnos. Amén. Así como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo llevó su vida en decadencia desde que se fue de la casa del Padre, desde que se fue allí donde Dios lo había establecido, ¿sí? Se fue, entonces ahí perdió, ¿sí? Dice la palabra que malgastó los bienes que el Padre le había dado. O sea, lo malgastó, perdió tiempo, perdió dinero, perdió, no sé, un montón de cosas que Dios le había puesto en su vida, ¿sí? A través de su Padre, a través del propósito, ¿sí? Entonces, cuando estuvo en la última decadencia, en la última situación, ahí se dio cuenta, ahí reaccionó, ahí se despabiló, ahí dijo, ¿qué hago aquí? ¿No? Cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Aún los jornaleros que están allí en la casa de mi padre están mejor que yo, que estoy acá comiendo con los cerdos, ¿no? Comiendo las algarrobas, comiendo los desperdicios, comiendo aún, tal vez que ni siquiera los cerdos comían, ¿no? Y ni siquiera le daba, dice la palabra, ¿no? También. Entonces mucha gente, llegamos muchos, ¿sí? Y también, sí, a mí me pasó. ¿Sí? Que un día tuvimos que reaccionar, ¿sí? Y entender, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué hago que no reacciono? ¿No? Entonces hay que hacer como hizo el hijo pródigo, hicimos así, no despabilamos, dijimos, no, vamos a pedir perdón a Dios, vamos a pedir perdón al Padre, ¿sí? Y volvamos a donde tenemos que volver, a la casa del Padre. Amén. Y cuando volvimos a la casa del Padre, cuando volvimos a los pies del Señor, cuando aceptamos a Cristo, ¿sí? Ese Padre, ¿sí? Dios,
y a través de la iglesia, a través de esos pastores o esos apóstoles, ¿sí? Empezó, ¿sí? Todo un trabajo, ¿sí? Todo un trabajo en el cual está activada la mano de Dios en nuestra vida. Amén. O sea, ahí vemos el amor de Dios. Ahí vemos que Dios jamás pensó en que nosotros, ¿sí? En que nosotros viviéramos perdidamente. Pero claro, como Dios le dio la libertad al hombre de elegir, le dio el libre albedrío, ¿sí? Le dio ese momento en el cual él decidir por sus propios medios aceptar el plan de Dios o no, ¿sí? Lo único que podemos abortar, ¿sí? Lo único que podemos vivir desencajadamente o vivir perdidamente somos por propia decisión nuestra. Amén. No le echemos la culpa al diablo, no le echemos la culpa al sistema, no le echemos la culpa ni siquiera a la iglesia, ni al pastor, ni al apóstol, ni al hermanito, ni a fulano, a mengano. La decisión siempre es suya y es mía. Amén. Por eso le digo, ¿sí? Por eso le digo, estar conectado a una casa, a una paternidad, ¿sí? A usted lo va a llevar a una madurez, a un crecimiento, a un desarrollo, ¿sí? A un nuevo nivel, a niveles, ¿sí? Usted tiene que crecer el nivel. Usted no puede ser toda la vida un creyente, ¿no? Creyente, todos son creyentes. Usted lo ve, todos, aún el mundano, aún, qué sé yo, el peor de los, por así decirlo entre comillas, el peor pecador, que todos somos pecadores, todos, ¿sí? Todos creen en algo, pero tenemos que alcanzar y desarrollar niveles de estatura en el camino del Señor, ¿sí? Llegar a ser un hijo de Dios, una hija de Dios, un primogénito, ¿sí? Y eso lleva tiempo, lleva proceso, lleva una madurez. Amén. Entonces, dentro de esa madurez de desarrollo, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra. Entonces, yo le decía que la semana pasada que el bautismo, ¿sí? El bautismo en aguas es el comienzo, ¿sí? El comienzo, un testimonio de lo que ya ocurrió en nuestro corazón, ¿sí? El bautismo en aguas es un paso de obediencia y de fe, es un paso en el cual yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido ser un discípulo de Jesús, yo he decidido, ¿sí? Hacer el propósito para el cual Dios me hizo nacer. O sea, el bautismo es la puerta, ¿sí? Es la puerta para volver, para estar estableciéndonos en el plan de Dios, ¿sí? Que hemos perdido. Entonces el bautismo, a través de ese paso de obediencia, estamos diciendo allí, ¿sí? Que hemos muerto, ¿sí? Hemos muerto a la vieja vida, hemos muerto al pecado, hemos muerto al egoísmo, hemos muerto a nuestro propio yo, ¿no? A nuestro propio deseo, pero ahora nacemos, ¿sí? Para hacer la voluntad de Dios. Ahora nacemos para establecernos como hijo y como una hija de Dios. ¿Sí? Usted tiene que entender que el bautismo no lo salva, porque lo que lo salva a usted fue la fe, fue la gracia de Dios, fue que usted aceptó a Cristo. Ese es el primer paso, pero el segundo es un paso de obediencia. Dice la palabra, ¿sí? Cuando Jesús se encontró con Nicodemo, ¿sí? Allí en Juan capítulo 3, que le dijo, ¿no? Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Sí, para poder ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, y eso es lo que hicimos cuando aceptamos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo morimos, ¿sí? A la vieja vida y nacemos a la nueva vida, ¿no? Nacemos a la nueva vida en Cristo. Pero también le dijo otra cosa el Señor allí. Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Pero solamente van a poder ver entrar al reino de Dios los que son bautizados en el agua y en el Espíritu, ¿sí? Aquellos que se bautizan, ¿sí? A través de las aguas, ¿sí? Que pasa por las aguas, ¿sí? Empieza a entrar al reino de Dios. El reino de Dios es Cristo, el reino de Dios es establecernos en Cristo, el reino de Dios es que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón determinadamente. Amén. Entonces necesitamos pasar por ese bautismo, que es figura de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dice la palabra allí que en Romanos capítulo 6, ¿sí? Romanos 6, del 1 al 14,
Romanos 6, del 1 al 14. Romanos 6, del 1 al 14, yo le decía que usted lo lea, ¿no? En la transmisión pasada. Dice la palabra, Romanos 6, versículo 3, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se soñará más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, ¿qué es lo que lo estamos haciendo en el bautismo? Pasar por las aguas, yo les decía, es justamente esto, ¿no? Morir al pecado, morir al viejo hombre, nacer al nuevo hombre según Cristo, ¿sí? O sea, hemos pasado por la cruz con Cristo, hemos pasado por la sepultura con Cristo, hemos resucitado con Cristo. O sea que en ese proceso de la salvación, ese proceso de la restitución, ese proceso de la justificación del Padre, ¿sí? Es justamente aceptar, ¿sí? Aceptar a Cristo. Pero el segundo paso es el paso de obediencia, el bautismo, ¿sí? ¿Qué figura? El agua o el bautismo está completamente sumergido, completamente sepultado por las aguas, ¿sí? Que es figura de la muerte, sepultura, y cuando nace, cuando sale las aguas, representa la resurrección del Señor. Amén. O sea que hemos resucitado, ¿sí? Juntamente con Cristo, ¿sí? Para que andemos en vida nueva. Y si nosotros hemos aceptado a Cristo, si nosotros hemos pasado por el bautismo de las aguas, dice la palabra, ¿sí? Que el pecado no puede enseñorearse más de nosotros. O sea, antes el pecado se enseñoreaba de nosotros. Antes el pecado era el que gobernaba, ¿sí? Era el que gobernaba su vida, mi vida, ¿sí? Cuando hemos aceptado a Cristo, el pecado fue subyugado, fue puesto en su lugar, puesto a los pies, ¿sí? Para pisotearlo y para olvidarnos del pecado. O sea, el pecado no puede enseñorearse. Tú me vas a decir, ¿cómo? Entonces ya no peco más. No, amado, todos pecamos, ¿sí? Todos desobedecemos, pero ya no nos puede gobernar ese pecado, ¿sí? Como ya le decía, ¿no? O como estamos escuchando en este tiempo la enseñanza, ¿no? Que aquel que peca inocentemente, ¿sí? En estado de inocencia, lo que no sabe, ¿sí? Ya no se le puede culpar. Pero cuando usted empieza a conocer la palabra, cuando empieza a recibir la luz de la palabra, cuando empieza a recibir el consejo directo de Dios a través de su Padre de fe, entonces ya no puede ser un inocente, ¿sí? Ya sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, ¿no? Pero claro, ¿no? Dice la palabra que 7 veces cae justo y otras tantas Dios lo vuelve a levantar. O sea, quiere decir que hay tropiezos, que hay caídas, ¿sí? Pero usted tiene que entender esto, que si usted ha creído en Cristo, ha aceptado a Cristo, se ha bautizado o va a dar el paso de fe en el bautismo, ¿sí? No quiere decir que el pecado, ¿sí? Sea su Señor, ¿sí? Al contrario, si usted acá dice la palabra que el viejo hombre, el pecado, quedaron sepultados bajo las aguas. Quedaron allí, ¿sí? Quedó allí todo lo que nos esclavizaba, todo lo que nos tenía sometiéndonos, ¿sí? Entonces ahora nacemos al nuevo hombre, según Cristo, según Dios, ¿no? Que es Cristo en nosotros. Amén. Entonces en ese proceso entra a trabajar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a hacer la obra,
¿sí? Que es el segundo bautismo, que quiero que usted entienda, el bautismo en el Espíritu, el bautismo de fuego, ¿sí? Que usted y yo necesitamos tener para poder vivir una vida en victoria en Cristo, ¿sí? En victoria en Cristo, porque si usted no tiene ese bautismo del Espíritu Santo, si usted no está lleno del Espíritu Santo, si usted no tiene ese bautismo de fuego, ¿no? Para que usted pueda vivir una vida en victoria. Ya el pecado, yo le digo, ya no puede señorear. Entonces el Espíritu Santo tiene que empezar a trabajar en nuestra vida, ¿sí? En manera poderosa, porque si usted no tiene el Espíritu Santo, si usted no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, entonces no puede, ¿sí? No puede restaurar nada, no puede hacer nada, y carece de poder, ¿sí? Porque usted no puede vivir la vida en Cristo a través de la carne, a través de la naturaleza de su vida, sino tiene que vivir en la fuerza del Espíritu, ¿sí? Allí, entonces usted tiene que entender eso, que el Espíritu Santo es más importante, ¿sí? En todos los niveles, ¿sí? En todos los niveles que usted necesita alcanzar. El Espíritu Santo es el que lo va a llevar, ¿sí? A desarrollar su vida, ¿no? Su vida en Cristo. Amén. Entonces ya obtuvimos el bautismo en agua. Ahora necesito el otro bautismo, el del Espíritu Santo, para poder vivir en Cristo. Amén. Ser lleno del Espíritu Santo y fuego. Mateo 3, versículo 11. Mateo 3, versículo 11. Mateo 3, versículo 11. Dice la palabra: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene, ¿sí? Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿sí? O sea, el bautismo que nosotros pasamos por las aguas, ya que dejamos sepultado allí, ¿no? Todo pecado, el viejo hombre, todo lo que nos perseguían, quedaban bajo las aguas, ¿sí? Yo le enseñaba el miércoles anterior. Entonces ahora necesitamos el bautismo, ¿sí? De fuego, el bautismo en el Espíritu, ¿sí? Que es el Espíritu Santo llenándonos por completo. Y el que bautiza con Espíritu Santo y fuego es Jesucristo. Amén, es Jesucristo. Entonces tenemos que entender en este tiempo que si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, ¿y qué es el bautismo? ¿Sí? No es solamente que usted solamente hable lengua, ¿sí? No es solamente que usted tenga el don de lengua, porque el don de lengua es muy importante, ¿sí? Anhelarlo y tenerlo, porque es un regalo, es un don, ¿sí? Que está para todo cristiano, todo hijo de Dios, ¿sí? Que lo anhela, que lo busca y que lo quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una relación íntima con el Padre a través del Espíritu, sino que la única interpretación que hay es su Espíritu con el Espíritu de Dios. Amén. Nadie puede saber lo que estamos hablando, ¿sí? Ni aún el diablo se enloquece, ¿sí? No entiende cuando nosotros empezamos a hablar en lengua, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a tener esa fluidez, esa hablar en el Espíritu, ¿sí? Que tenemos en contacto directo con el Padre. Por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo. Y también a través del bautismo empieza a obrar los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Entonces tenemos que entender que si no tenemos el Espíritu Santo, o sea, no estamos llenos del Espíritu Santo, no pasamos por ese bautismo de fuego, ¿sí? Que necesitamos tener para vivir una vida en victoria, una vida que dé fruto, una vida que pueda realizar el propósito de Dios. Sí o sí necesitamos el Espíritu Santo, amados. ¿Sí? Y se ha estado dejando de hablar del Espíritu Santo en la iglesia. Se ha estado dejando de predicar del Espíritu Santo. Si bien tenemos que hablar de Cristo, pero el que mayor trabajo hace, ¿sí? El mayor trabajo que hace en la vida del cristiano, y como yo le decía, de la creación, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que entender que como iglesia tenemos que empezar a ordenar, ¿sí? A ordenar lo que está desordenado, a empezar a poner las cosas en su lugar. Amén. A empezar a poner las cosas en su lugar. Si queremos tener una iglesia victoriosa, ¿sí? En Cristo aquí en la tierra, tienen que ser llevadas por el poder del Espíritu Santo.
Amén. El Espíritu Santo es el que inauguró la iglesia. El Espíritu Santo es el que dio el poder de la multiplicación allí a través de Pedro, ¿no? En varias ocasiones, y cómo la mano de Dios estuvo a través del Espíritu Santo allí en el inicio de la iglesia. Amén. La gente se convertía en masa, ¿no? En masa a los pies del Señor, porque el Espíritu Santo traía la convicción de pecado, de justicia y de juicio, porque el Espíritu Santo hacía milagros a través de la mano de los apóstoles, de allí, del Cordero, ¿no? La sombra de Pedro sanaba por el poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces vemos que la iglesia se empezó a mover de manera sobrenatural, ¿no? Y la iglesia tiene que recuperar lo sobrenatural. Y es a través de la vida en el Espíritu. Y es a través de que el Espíritu Santo ya en nosotros, ¿no? Esté lleno del Espíritu Santo. Que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Que pasemos, ¿sí? Sí, pasemos por ese bautismo, ¿sí? Hechos capítulo 2. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo 38 al 42. Mire lo que dice la palabra. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y se exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. O sea, a través del arrepentimiento, a través del bautismo en las aguas, entramos a un otro nivel de bautismo que es del Espíritu. ¿Sí? El Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, el Espíritu tiene que estar en usted y en mí, ser llenos por completo de Él y dejar que Él haga la obra en nuestra vida. ¿Sí? El Espíritu es un regalo, es Dios mismo dentro de nosotros, es Dios mismo trabajando adentro de nosotros. Es el Espíritu de Dios, amado. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es, una sensación. No, el Espíritu Santo es Dios mismo, amado. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios dentro del hombre, es Dios potenciando el espíritu del hombre para llevarlo a cumplir el propósito para el cual nació. Amén. El Espíritu Santo es el que va a estar y está obrando en la iglesia, en el mundo, ¿sí? Y en toda nuestra vida hasta que Jesucristo venga a buscar la iglesia. Amén. El Espíritu Santo es el que está preparando a la novia. El Espíritu Santo es el que está vistiendo a la novia. El Espíritu Santo es el que está dando el poder, ¿sí? El poder que la iglesia necesita en medio de toda esta oscuridad en el cual estamos atravesando como sociedad, en medio de esta situación que estamos atravesando a través de los políticos corruptos que hay. Amén. El Espíritu Santo prevalece sobre todo, ¿sí? Sobre todo pecado, porque es el Espíritu de gracia y el pecado no puede sobreabundar cuando hay gracia. El pecado tiene que ser sometido, ¿sí? A la orden de Dios. Amén. El pecado no puede enseñorearse de la iglesia, porque el Espíritu Santo está en la iglesia, porque el Espíritu Santo es la iglesia, porque el Espíritu Santo te da el poder, el dunamis, la explosión que necesita para que la iglesia, ¿sí? La iglesia, cuando hablo de iglesia me refiero a todo el cuerpo de Cristo, a todos los hijos de Dios, ¿sí? Que estamos en este mundo, en este tiempo, ¿sí? Queriendo alcanzar las almas. Amén. ¿Cómo vamos a alcanzar las almas si no es con el Espíritu Santo? A ver, usted ni yo tenemos el poder para que la gente, ¿sí? Para que la gente pueda arrepentirse de su pecado. Usted y yo no tenemos el poder para convencer al hombre o a la mujer que se arrepienta. Eso lo hace el Espíritu Santo, amado. Eso lo hace Él. Y claro, hay muchos, ¿no? Que se envanecen, que se vuelven intocables, que se vuelven los superhombres, las supermujeres ungidas. Amado, nada. El Espíritu Santo es el que hace la obra, amado.
El Espíritu Santo es el que hace todo. Así que no se jacte usted. ¿Sí? Si usted pone la mano sobre los enfermos y sean sanados, no se jacte de eso. Jáctese de que el Espíritu está en usted y es el que lo va a dar el poder para sanar a los enfermos. El que va a hacer que se levanten los muertos. El que va a hacer que sea restaurada las personas. El Espíritu Santo, a través de nosotros, podemos llevar una palabra de vida a aquel que está muerto. A través del Espíritu Santo podemos decir a la gente, sé sano en el nombre de Jesús, y esa persona va a ser sanada por la llaga de Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo es el que vino a dar poder, amado. El Espíritu Santo tiene que darnos poder, potenciarnos, llevarnos a niveles mayores, ¿no? Pero es el Espíritu Santo, amado. Entonces usted y yo tenemos que vivir, si queremos vivir una vida victoriosa, una vida abundante, una vida que dé fruto, una vida que multipliquemos, que llenemos la tierra, que la sojuzguemos, que la enseñoremos, tiene que estar el Espíritu Santo activándose en nuestra vida y en mi vida. Amén. El Espíritu Santo tiene que tener en nuestra vida, ¿sí?, un siervo. El Espíritu tiene que ser en nosotros el que nos dirija, no nosotros dirigir al Espíritu. Ahí anda mucho, ¿no?, dirigiendo al Espíritu. No, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, amado, deja que el Espíritu lo mueva. Deja que el Espíritu Santo sea como hizo acá, ¿no?, que lo llevaba a los apóstolos, lo llevaban de aquí para allá, llevando el Evangelio. Es el Santo que activó la iglesia desde el inicio, y el que está activando en este tiempo la iglesia, amado. Usted piensa que todo este encerramiento es por culpa de los políticos, ¿no? Tiene parte, ¿no? Tiene parte de eso, pero el Espíritu Santo mandó a los hijos de Dios, a los cristianos, a encontrarse de vuelta con el Padre, a volverse en sus caminos, a volver su vida al Señor, a dejarse de macanas, a dejar los pecados, a dejar las cosas que están haciendo mal, a ordenar su vida, amado. A ordenar su vida. Y estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de la iglesia, amado. Cuántas cosas en el nombre de Dios, ¿no?, hombres y mujeres hicieron un desastre en la iglesia. Cuántas veces, amado, hemos visto personas que han llevado a toda una generación a perderse por entero. Por hombres y mujeres que se creyeron, ¿no?, que eran exclusivos, que eran personas que solamente ellos tenían la verdad. Amado, llevaron a la gente a una destrucción por no ser guiado por el Espíritu Santo. Es más, lo guió otro espíritu, el espíritu de error, el espíritu de aturdimiento, el espíritu que operaba en los hijos de desobediencia, ¿no?, y que Dios los entregó, ¿no?, a esa mente reprobada, a esa mente que los llevó a llevar a la gente ¿no?, personas que los llevaron al desastre, amado. Entonces en este tiempo tenemos que volver a que la iglesia realmente sea lo que tiene que ser, ¿no?, llevada por el Espíritu Santo, llevado por el poder del Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu es crucial, es importante en la vida de todo cristiano. Amén. Ser lleno del Espíritu Santo y fuego. Amén. El que bautiza con el Espíritu Santo y fuego es Jesús, ¿sí? Así como no hay cristianos, ¿sí?, no hay cristianismo sin Cristo, no hay vida en Cristo sin el Espíritu Santo. Amén. Así como no hay cristianismo sin Cristo, no hay vida en Cristo sin el Espíritu Santo. Amén. Usted no puede vivir la vida en Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Amén. Sin el poder del Espíritu Santo usted no puede ser como Jesús. Sin el Espíritu Santo usted no puede hacer la obra que hizo aún mayores que Cristo, en el cual estuvo aquí en la tierra. Amén. Y justamente aquí se comienza la transformación de verdad en la vida del creyente. Amén. Aquí se comienza la transformación cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando dejamos que Él empiece a orar. Amén. El Espíritu Santo hace el trabajo de que lleguemos a la semejanza de Cristo y de verdad haya una conversión. Amén. Haya una conversión. La conversión tiene que ver con un cambio total y radical de nuestra vida. La conversión tiene que ver con tener los principios ordenados en nuestra vida. La convicción en nosotros, ¿sí?, la conversión, en nosotros tiene que ser original, tiene que ser verdadera, tiene que ser genuina, tiene que ser real, amado. Si usted ha aceptado a Cristo, ha pasado por las aguas del bautismo, ha recibido el poder del Espíritu Santo, tiene que haber habido una conversión.
pero hay muchos que están convencidos, pero no convertidos en este tiempo. Entonces yo le animo a usted que me está escuchando del otro lado, si tal vez usted vivió una vida en Cristo o una vida de cristiano, ¿sí? Lejos de este principio de la conversión, está a tiempo todavía de arreglar cuentas con el Señor. ¿Amén? Y convertirse tiene que ver con un cambio total, tiene que ver con entregar mi vida por completo a Dios y vivir para Dios, ni más ni menos, ¿sí? Ni más ni menos. Si usted ha entregado su vida a Cristo, su vida no es más suya. Su vida le pertenece al Señor. Su vida está en las manos del Señor. Y si usted no está en las manos del Señor, si usted ha dejado de que Jesús sea su Señor y solamente lo ha tomado como su Salvador, este es el tiempo, ¿sí? Este es el tiempo para que revea esta situación. Este es el tiempo para arreglar esta situación. Cristo está a las puertas de venir a buscar a la iglesia. Cristo está a las puertas de venir a arrebatar a su novia para las bodas del Cordero. Cristo está pronto a venir, ¿sí? Entonces estamos en un tiempo en el cual usted tiene que definir muchas cosas. Estamos en un tiempo en el cual la iglesia, ¿sí? Cuando me refiero a la iglesia, yo voy a repetir, es todo el cuerpo de Cristo, es todo el ejército de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Cada uno que ha aceptado a Cristo es parte del cuerpo, ¿sí? Y estamos llamados en este tiempo a volvernos a Dios, ¿sí, amado? El pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos que volver a Dios, ¿sí? Volver a Dios. Si usted está firme, afírmese más. Porque dice la palabra, es que mire a aquel que crea que está firme, mire que no caiga, ¿sí? O sea, quiere decir que tiene que ver con prestar atención en todo momento de nuestra vida. ¿Sí? En todo momento decir, he vivido en este día en Cristo, o he vivido en mi yo, o he vivido en mi forma de pensar, o he vivido en mi forma de sentir, o he vivido tomando decisiones de acuerdo a lo que a mí me parece. Amado, este es el tiempo para entender y restaurar muchas cosas en nuestra vida. Pero depende de usted y de mí. Depende de que usted y yo podamos entender que sin el Espíritu Santo en nuestra vida no vamos a poder hacer nada, no vamos a cambiar nada y no va a suceder nada en nuestra vida. Amén. El Espíritu Santo es el que transforma. El Espíritu Santo es el que viene a potenciar nuestra vida en Cristo. Amén. El Espíritu Santo hace el trabajo para que lleguemos a semejanza de Cristo. Y de verdad haya una conversión. Amén. Y de verdad haya una conversión. Juan capítulo 14, verso 26. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. El Espíritu Santo es el que nos va a dar el consuelo que necesitamos. El Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer en medio de la dificultad, en medio de las situaciones. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar todas las cosas que ha enseñado. Amén. El Espíritu Santo es el que va a traer la memoria espiritual a nuestro espíritu del propósito en el cual Dios nos puso. El Espíritu Santo va a despertar nuestra memoria espiritual que estaba dormida, que estaba retargada, que estaba oscurecida, ¿no? El Espíritu Santo vino a traer esa luz, vino a traer esa revelación, a entender otra vez la memoria espiritual que estaba perdida, que estaba olvidada, y volvió a activarla. El momento en que fuimos bautizados, amado, el momento en que fuimos bautizados, el Espíritu Santo activó otra vez nuestra memoria espiritual. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña a través de la palabra, a través de los padres de fe, a través de la iglesia, para que podamos alcanzar todo lo que Dios estableció para nuestra vida. Amén. Entonces es el Consolador, es el que va a estar fortaleciéndonos en momentos de adversidad, el que se va a poner contento cuando a usted le vaya bien y a mí no me vaya bien, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Entonces, para poder ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, pero para poder entrar y heredarlo hay que bautizarse en agua
y en el Espíritu. Amén. Sin estos pasos de obediencia no hay reino de Dios. Amén. No hay reino de Dios. Sin el Espíritu Santo el cristiano carece de poder. Amén. Carece de poder. Así que yo le animo en esta mañana, ¿sí? Yo le animo en esta mañana a que usted empiece a entender que tal vez usted me dice, sí, yo he ido a la iglesia, he aceptado a Cristo, me bauticé en las aguas, recibí el don del Espíritu Santo, hablo en lenguas, es más, tengo dones, tengo talento, tengo fruto, he hecho esto, lo otro, pero hoy, ¿cómo está su vida? Hoy, sí, hoy. Hoy es 15 de julio de 2020. ¿Cómo está su vida? En el Espíritu, ¿no? ¿Sigue funcionando en ese poder del Espíritu? ¿Sigue siendo activado ese poder en el cual fluye a través de usted? O no sé, ¿no? Está predicando de Cristo. Está hablando de Cristo a su familia, a sus vecinos, a otros. Amén. Entonces en este tiempo tenemos que ser entendidos, ¿sí? Ser entendidos de que si no tenemos el Espíritu Santo activándose, moviéndose dentro nuestro, dejar que Él haga la obra, ¿sí? En nuestra vida, entonces vamos a poder ver que la transformación es un hecho, que la transformación puede ser en nosotros lo que realmente nos va a llevar a la victoria. Amén. Dios quiere que usted y yo, ¿sí? Que el Padre quiere que usted y yo seamos como Jesús. Si Jesús fue bautizado en las aguas y fue bautizado en el Espíritu, porque dice la palabra, ¿no? Que el Espíritu Santo vino como en forma de paloma, ¿sí? Y reposó sobre Jesús, y a través de ese bautismo de fuego, ese bautismo en el Espíritu visible, ¿sí? Fue llevado y comenzado el ministerio. Amén. Sin el Espíritu Santo usted no puede hacer la obra de Dios. Sin el Espíritu Santo usted no puede vivir una vida como Jesús vivió. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos va a dar el poder. Mire, Jesús dice que estaba ungido con el Espíritu, ¿no? Y hacía sanidades, ¿no? Y a donde iba los demonios se sujetaban, los demonios salían de los cuerpos, ¿sí? Las personas eran sanadas, restauradas, los ciegos veían, los sordos escuchaban, los cojos eran sanados, los paralíticos se levantaban, los muertos resucitaban, todo eso por el poder que había en Cristo. Y era el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, el que va a ser en nosotros, ¿no? Esa es herramienta en la mano de Dios, esa herramienta en la cual nosotros cuando oremos por los enfermos sean sanados. Cuando hablemos y prediquemos la palabra, multitudes, así como le pasó a Pedro en Pentecostés, van a venir a los pies de Cristo. Es a través del Espíritu Santo que fluye a nosotros. Amén. Con los dones, con los talentos, con los frutos de Él. Amén. Así que yo le animo en esta mañana, si usted ha sido bautizado en el Espíritu, ¿sí? Y ser bautizado en el Espíritu no es solamente que usted hable en lengua, sino que viva, ¿sí? Una vida en el Espíritu, ¿sí? Para vivir en Cristo necesita el Espíritu Santo. Amén. Todos necesitamos el Espíritu Santo. La iglesia necesita el Espíritu Santo. Y en este tiempo tenemos que catapultarnos en ese nivel de poder. Amén. Transformando nuestra vida, ¿sí? A través de la disciplina, a través del discipulado, a través de un padre de fe, ¿sí? Que nos va a estar ministrando, como le dije al principio, nos va a estar ordenando, nos va a estar llevando a niveles mayores, pero necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Usted no puede vivir una vida en Cristo en religión. La religión no transforma a nadie. La religión lo que hace es condenar. La religión lo que hace es frustrar ministerio. La religión que hace es hacer que la gente se salga de la esclavitud del pecado a la esclavitud de la religión. Y Dios nos hizo libre, ¿sí? Dios nos hizo libre en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos fluir en el Espíritu, para que usted y yo podamos vivir una vida en el Espíritu. Amén. Y vivir una vida del Espíritu no tiene que ver, no significa que usted no va a fallar, no significa que usted no va a cometer errores,
Vivir una vida del Espíritu tiene que ver con una humildad en el corazón. De lo que hay en nosotros no es nuestro, es de Dios, es Dios mismo, ¿sí? Y tenemos que cuidarlo. Dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, ¿sí? Toda nuestra estructura es el templo en el cual el Espíritu de Dios habita. ¿Y dónde está habitando el Espíritu? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Cómo está su templo? ¿Sí? ¿Estamos realmente ordenados? ¿Estamos limpios para que pueda habitar el Señor? Quitemos esos obstáculos, quitemos todo lo que está perjudicando esa relación. Dice la palabra que el Espíritu se contrista, ¿sí? ¿Y qué es contristar? Es poner triste, es oprimirlo, es tenerlo ahí, no darle bolilla, no atenderlo, ¿sí? El Espíritu tenemos que atenderlo. ¿Cómo lo atendemos? Orando, ¿sí? Orando en el Espíritu. Cuando usted ora en el Espíritu, que es hablar en lengua, ese poder se reactiva, fluye, ¿no? Como dice la palabra, como ríos de agua viva dentro suyo, y salta, ¿no? Para la vida eterna. Entonces el Espíritu tiene que fluir a través de nosotros. El Espíritu tiene que fluir, ¿sí? Tiene que estar en nosotros continuamente haciendo la obra. Amén. Usted va a ver a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Y en el Nuevo Testamento va a ver que Dios trabajó o trabaja, ¿sí? En este tiempo y en aquel entonces, transformando a los hijos de Dios, transformando a los siervos de Dios, transformando a los profetas, transformando a todos los que Dios llamó. Fue el Espíritu de Dios obrando en sus vidas. Amén. Y si no entendieron en una orden implícita, lo entendieron con la disciplina, lo entendieron en un discipulado, lo entendieron cuando vieron, ¿sí? No vieron que Dios estaba en sus vidas llevándolos al propósito. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos va a llevar a cumplir el propósito eterno del Padre, ¿sí? Que estableció en eternidad. Ni más ni menos. El Espíritu Santo nos quiere llevar a que usted y yo completemos la obra para la cual Dios nos mandó. Lamentablemente, ¿no? Muchos se van antes. El Señor se los tiene que llevar antes, sin completar la obra para la cual los envió. ¿Por qué? Porque no le dieron lugar al Espíritu. Porque hicieron de su vida, ¿sí? Una vida en Cristo a modo suyo. Porque vivieron una vida en Cristo a su modo de pensar. Y vivir una vida en Cristo tiene que ver con la obediencia, ¿sí? Tiene que ver con la obediencia a la palabra. Y si no tenemos el Espíritu, no podemos obedecer, amado. Ninguno de nosotros podemos obedecer la ley por nuestra fuerza, ¿sí? Puede ser una obligatoriedad, ¿sí? Nos pueden obligar a que cumplamos la ley. Nos pueden obligar, porque si usted, por ejemplo, en la ley humana, si usted mata, usted va preso, ¿no? Si usted roba, va preso. Pero estoy hablando de una ley, ¿no? Una ley que muchas veces el hombre cree, ¿no? Que puede cumplirla, ¿verdad? Pero ¿por qué la cumple? Porque sabe que hay una condenación. Pero así todo, ¿no? La gente sigue matando, sigue robando, ¿no? No le importa. Entonces entendemos con eso, de que hay gente que no puede vivir en la ley. Porque no la puedo obedecer, no la puedo obedecer. Entonces tenemos que vivir en la gracia. La gracia no es libertad para pecar, la gracia es la libertad verdadera que Cristo nos da, que es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida de poder en el Espíritu, de poder hacer, ¿no? Lo cual Dios nos llamó a hacer. Así que yo le animo en esta mañana, ¿sí? En este día, que usted pueda entrar en esa relación con Dios, que pueda entrar en esa relación con el Espíritu. Y si usted le ha fallado, le ha dejado, ¿no? Ha dejado de que Él sea en usted realmente ese poder que necesita, que hoy vuelva a la fuente, que hoy vuelva a reconciliarse con el Espíritu. Amén. Porque Él es su consolador. Él es el que nos va a enseñar, nos va a llevar en todo este proceso de transformación a ser igual a Jesús, ¿sí? A semejanza de Cristo. Amén. Vamos a orar esta mañana para que podamos conocer más al Espíritu y darle lugar, ¿sí? Y como le dije, si usted tiene alguna situación en su vida, este es tiempo de arreglarla, amado. Porque el Señor Maranata, Cristo viene, ¿sí? Cristo está viniendo.
¿sí? Cristo ya vino, está y va a venir a buscar a la iglesia. Y esto es inminente, está a la vuelta de la esquina, hermano. No crea usted que porque levanten la cuarentena, ¿no? que ya dejen congregar, que esta verdad no va a suceder. Va a suceder, amado, y está pronto a suceder. Las señales están, los tiempos están, así que sea entendido en los tiempos. Y para poder ser entendido en los tiempos, necesitamos al Espíritu Santo. Amén, que Él nos va a llevar a toda verdad. Que Él nos va a llevar a todo lo que Jesús enseñó. ¿Sí? Y para poder ir a ser discípulos de las naciones, y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden toda la palabra que Él enseñó, necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo para todo. Amén, para todo. Así que vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias en esta mañana, que una vez más pude compartir tu mensaje, tu palabra, Dios mío, a través de esta plataforma, a través de este medio de comunicación, que podamos llegar y alcanzar todos aquellos, Señor amado, que están del otro lado y los que van a estar viendo esta transmisión, Señor amado, más después, que tú estés obrando, Dios mío, con poder, con gloria y majestad, Señor, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio, que tú hagas la obra, Dios mío, de manera poderosa, Señor amado, entender que a través del paso de obediencia, Señor, a través del bautismo por las aguas, hemos dejado, Señor amado, bajo las aguas, el viejo hombre, el pecado y todos los enemigos que nos perseguían. Y hemos nacido a un nuevo hombre, una nueva mujer, según tú, Señor amado. Y hemos nacido, Señor, para cumplir el propósito para el cual tú nos mandaste, nos hiciste engendrar, Señor amado. Ora con poder para que el bautismo del Espíritu Santo en aquellos que no lo tienen venga de manera poderosa con fuego. Que vengan, Señor amado, a ser bautizadas, Señor amado, todas aquellos en el Espíritu, Dios mío, para poder entrar al reino de Dios. Para poder entrar al reino de Dios es necesario pasar por las aguas y por el Espíritu. Para poder entrar al reino de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, que es vivir la vida en Cristo. Que el reino de Dios se establezca en los corazones, que el reino de Dios se establezca en los hogares, que el reino de Dios se establezca aquí en Quilmes, Señor, en Argentina y en todas las naciones de la tierra. Padre, obra con poder para que la iglesia pueda recuperar ese poder que es el Espíritu Santo, porque la iglesia tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Obra con poder, glorifícate en esta mañana. Obra con poder en todos aquellos que están allí escuchando, Señor. Trae, Señor, un renuevo. Trae, Señor amado, una nueva fortaleza. Trae una nueva convicción, Señor, de que la gente se convierta de verdad a ti. No solamente ser convencida, sino que se conviertan de verdad, Padre. Que nos convirtamos de verdad a ser, Señor amado, esos hijos, esas hijas de Dios, consagradas a ti, Señor amado. Y ser consagrado a ti es hacer tu voluntad. Estar consagrado a ti, estar apartado de este sistema del mundo, de todo lo que nos contamina, para ser exclusivamente tuyo. Y es a través del Espíritu Santo, Señor, que podemos vivir la vida en Cristo. Es a través del Espíritu Santo que podemos vivir una vida en victoria. Es a través del Espíritu Santo que podemos dar los frutos, Señor. Podemos multiplicarnos, podemos llenar la tierra, podemos sojuzgarla y podemos enseñorear. Es a través del Espíritu Santo que podemos hacer la obra que tú nos mandaste hacer. Obra con poder, Señor, así como estuvo en Jesús, esté en nosotros, Padre. Activo, Señor, de manera poderosa, trayendo la sanidad, trayendo la conversión, trayendo el arrepentimiento, trayendo todo, Dios mío, para que las almas se conozcan y se vuelvan a ti. En el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor. Obra con poder para que podamos vivir una vida llena y plenitud del Espíritu. Para poder vivir conforme a tu palabra. Obediencia, dice tu palabra, para que podamos, Señor, estar ordenando en nuestra vida, Señor. Ordena todo lo que está en desorden, Padre. Espíritu Santo, muévete en nuestro interior, Señor, así como te movías en la faz de las aguas, para traer un ordenamiento de parte del Padre, para que esa orden que establezca el Padre, Señor, a través de nuestro Padre de fe, a través de la iglesia, a través del mismo Espíritu, Señor, empiece a reordenar toda la creación de adentro hacia afuera, para que podamos, Señor amado, encajar en el propósito eterno tuyo aquí en la tierra.
En el nombre de Jesús, obra con poder para que podamos vivir una vida en bendición. Porque tú ya nos bendijiste, Señor amado, con todas las bendiciones celestiales en Cristo Jesús, para que andemos en ella, en todo propósito en el cual tú nos estableciste. Pero es necesario, Señor, tener el Espíritu Santo. Es necesario ser lleno del Espíritu. Es necesario estar todo el tiempo conectado al Espíritu, porque el Espíritu nos va a enseñar todas las cosas que tú nos mandaste a aprender. Gracias por esta hora, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todos aquellos que están invirtiendo este tiempo en conocerte más. Bendigo, Señor, todos aquellos. Bendigo Quilmes Oeste. Bendigo Barrio La Paz. Bendigo Argentina. Bendigo Buenos Aires. Bendigo la iglesia de esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús. Que obres con poder, Señor amado, para que todo tiniebla retroceda y que la luz de Cristo resplandezca en todas las tinieblas, en todo el medio de la oscuridad, y que la iglesia esté pisoteando la cabeza de la serpiente. En el nombre de Jesús, Señor, y que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que podamos, Señor, a tener esa autoridad que dio el Espíritu en aquel entonces en Pentecostés. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que las almas, Señor amado, se arrepientan de los pecados. Y que la iglesia esté preparada para recibir esa cosecha de almas que van a venir. En el nombre de Jesús. Gracias por esta hora. Te doy todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta hora. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Qué bueno es estar conectados, ¿sí?, en este tiempo a través de esta plataforma. Amén. Qué importante que es poder entender que Dios ya nos destinó o nos predestinó para cosas tremendas para Él. Amén. Ya Él nos diseñó y nos equipó, como le dije al principio, para que podamos cumplir el propósito aquí en la tierra. Amén. Así que yo le animo a que pueda, ¿sí?, a que pueda compartir esta transmisión con sus seres queridos, en sus muros, en sus grupos, que pueda llevar, ¿sí?, este mensaje a todos aquellos que están necesitando una palabra de Dios. Amén. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos una palabra de Dios. Así que yo le animo a que lo comparta. El pan es para compartir, ¿verdad? El pan está para compartir y el pan es la palabra de Dios, ¿sí? El pan sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios es el sustento. Es el sustento que usted necesita. Amén. Y Jesucristo es la palabra. Cuando Jesucristo entra en el corazón, Él hace morada allí, ¿no?, y empieza a hacer la obra del Espíritu Santo. Amén. Así que déjese moldear por el Espíritu. Deje que Él haga la obra en su vida. Amén. Deje que Él fluya en su vida de manera poderosa. Amén. Le animo que siga conectado a través de la plataforma, a través de todas estas transmisiones, para que pueda conocer más de la palabra, para que pueda conocer más del poder que Dios nos dio a través del Espíritu, ¿sí?, en nuestra vida. Y que todo lo que usted pueda soñar en el Señor, sueñe porque Dios tiene cosas grandes para usted y para mí, ¿sí? Y ese es el tema que voy a hablar el próximo miércoles, ¿sí? De poder entrar al propósito de Dios, de poder conocer de que no solamente el Señor no nos salvó para irnos al infierno o para irnos al cielo, sino nos salvó para cosas mayores, ¿sí? Propósitos de Él, planes que Él tiene con nosotros. Amén. Así que le animo a que usted siga conectado. El próximo sábado a las 9:30 de la mañana voy a estar compartiendo otra palabra de Dios, donde estamos hablando sobre paternidad, ¿sí?, estamos hablando sobre la disciplina. Así que yo le animo que el sábado lo espero a esta misma hora, a las 9:30. Vamos a estar compartiendo, ¿sí?, otro mensaje de la palabra de Dios. Amén. Saludo y bendigo su vida. Estamos en contacto en las próximas transmisiones
Le animo a que mañana jueves, ¿sí? Mañana jueves a las 18 horas, la Casa Apostólica Manuel La Ciudad, allí en Mendoza, va a estar transmitiendo, ¿sí? La enseñanza que está hablando sobre Cristología. Le animo a que usted se pueda conectar, que usted pueda conocer, ¿sí? Más del Señor y alimentarse de su palabra. Amén. Saludo y bendigo su vida. Estamos en contacto. Cualquier cosa que usted necesita, me puede escribir allí en el Facebook, en los comentarios. Déjeme su nombre, su apellido, su teléfono, su necesidad para poder estar orando. ¿Sí? Mi nombre es José Luis Vidal. Estamos aquí en Buenos Aires, en Quilmes, Barrio La Paz. Más precisamente San Francisco Solano. ¿Sí? Para aquellos que no son de aquí, de Buenos Aires, les digo más o menos donde nosotros estamos. ¿Sí? Ministerio Apostólico Padre de Multitudes, estamos trabajando aquí ya casi hace un año que estamos estableciendo una casa para el Señor, así que le animo, si usted quiere ser parte de este cuerpo de Cristo aquí en la tierra, le animo que pueda conectarse con nosotros, amén. Así que lo saludo y lo bendigo y lo abrazo en el Señor.